Hoy celebramos la memoria de San Bernabé. Aparece en el misal como apóstol, San Bernabé apóstol. Entonces, normalmente las fiestas de los apóstoles se canta gloria, entonces ya pensaban que claro, es apóstol. Pero voy a hacer un momento catequético porque no es tan claro cómo es el apóstol. Porque en el Evangelio dice, Jesús subió a la montaña, llamó a los 12 y los nombró apóstoles. Entonces los apóstoles son ellos 12, ¿verdad? Entonces San Pablo no estaba ahí. Entonces él es apóstol. Bueno, San Pablo llama a sí mismo un apóstol. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Los 12 y San Pablo y Bernabé también. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Pues apóstol es una palabra que literalmente quiere decir enviado. Ahora, en el sentido amplio, toda la iglesia es apostólica, es apóstol. Todos los cristianos son apóstoles porque no hay ni uno que no participa de la misión de la iglesia a predicar la buena nueva. O sea, todos tenemos el derecho y el deber de compartir la buena noticia de Jesucristo. Entonces, todos los cristianos son apóstoles en sentido amplio. Claro, pero en sentido específico, normalmente se refiere a un ministerio en la iglesia. O sea que en la iglesia hay carismas. Carismas son dones de gracia que sirven para edificar la iglesia. Y dentro de estos carismas y dones especiales, no solo dones como, de sanación de personas, pero hay ministerios en la iglesia. O sea, ministerios que sirven a los demás. Y allí en la carta de los Efesios, San Pablo también especifica algunos más en ese como rango. Dice, Cristo, era el que subió a lo alto llevando cautivos, es el mismo que había bajado a lo hondo de la tierra para llevarnos allá. Y era su beneplácito que en su iglesia algunos fueron apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, o pastores y maestros. Eso es lo que dice Efesios. No sé si dice alguna palabra más, pero allí San Pablo se da cuenta de que, mire, Cristo no quiso que todos fueran apóstoles como San Pablo es el apóstol, o como San Pedro y San Mateo y San Tomás. Tampoco que todos sean profetas, que todos sean evangelistas. Ahora dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un evangelista, un profeta, Pues, haciendo una lectura un poco por superficie, podemos ver que la iglesia tiene unos ministerios que sirven para edificar. El apóstol es el enviado. El apóstol, como Bernabé, San Pablo, impusieron las manos y les mandaron. Ellos fueron hacia afuera, para convertir a los que no eran cristianos, para que recibieran el bautismo. O sea, incluso San Pablo dice que yo no fui instituido para bautizar, sino para predicar. O sea, él tenía claro que, yo predico y la gente viene. Bueno, él bautizaba probablemente, pero como su función era llegar y predicar para que las personas pudieran venir a la iglesia y recibir el bautismo. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios y probablemente que con una comunicación íntima pues escucha la voz de Dios y lo comparte con la iglesia, pero eso probablemente es hacia adentro, ¿verdad? Dentro de la comunidad cristiana había personas que tenían una relación especial con el Señor y que hablaba a la comunidad de parte de Dios. Todavía existe, ¿verdad? Hay personas que tienen dones especiales y enriquecen la iglesia. Sabemos que históricamente, no sé si eran 10 años o 2 años, no sé, algunos años antes de la destrucción de Jerusalén, alguien dentro de la comunidad cristiana en Jerusalén había recibido de parte de Jesús que váyanse de aquí porque esto se viene abajo. Y avisó a la comunidad y se fueron los cristianos antes
de que los romanos entraron y destruyeron Jerusalén por la rebeldía de los judíos que quedaban. Evangelistas, no estoy de todo seguro, porque evangelio es el buen anuncio, pero probablemente se refiere a los que escriben para la iglesia, que escriben el evangelio, San Mateo, San Lucas, obvio, y pastores y maestros. Claro, porque hay pastores, nosotros decimos curas, tienen cura de almas, son los que tienen que apacentar, y maestros, los que enseñan. Entonces mira que cada ministerio es importante, y sabe que en la iglesia es así, incluso entre los obispos y sacerdotes. Sí, no todos los obispos y no todos los sacerdotes son apóstoles o son evangelistas, o sea, no todos tienen los mismos dones. Incluso puedes ver entre los santos. En nuestro país teníamos un obispo que es famoso, que escribió varios libros de espiritualidad, tenía un programa de televisión, se llama Fulton Sheen. Era un predicador y era un maestro, pero era un desastre de obispo. O sea, no sabía administrar su diócesis, tenía que quitarle una diócesis y ponerle en otra, ¿verdad? Que no, tú apárcate allí y hacer tus programas de televisión, ya buscaremos otro para esto. ¿Ya? No para despreciar su labor allí, pero como no eres su don para la iglesia, era ser el pastor de una diócesis, parece. Y otros que, el cura de Ars, era un confesor. Sí, era párroco, pero pasaba horas y horas y horas en el confesionario. O Padre Pío, o San Leopoldo Mandic, que es otro fraile franciscano como Padre Pío, un poco antes de Padre Pío, pero contemporáneos. Y no es que, es que como no sirven para predicar y para celebrar las misas y para tener una parroquia, entonces lo ponemos al confesionario. No, o sea, era un ministerio de extraordinario fruto. Pero es que Dios escogió a ellos a dedicarse a ese ministerio, ¿no? De la confesión. Entonces, incluso es fácil de ver en la iglesia en que nosotros también vivimos que los ministros que Dios ha escogido, cada uno tiene su don que tienen que realizar en la iglesia. Y el uno no puede ser el otro. Cada uno tiene que ser quien es, porque Dios lo ha escogido para eso. Ahora, a nivel práctico, el ejemplo de Bernabé es importante para nosotros porque nos muestra una generosidad y una disponibilidad ejemplares. Bernabé, si no me equivoco, es el mismo que uno de los primeros para ser bautizado y vendió sus campos y sus tierras y dio todo el dinero a los apóstoles. Lo que necesitan, pues ahí está todo. ¿Ya? Y se desprendió de todo. Y era un hombre tan bueno, lleno de Espíritu Santo y fe, que cuando vino un momento en que ya estaban naciendo otras comunidades cristianas por allí, necesitaban a alguien que les enseñara. ¿A quién enviamos? A Bernabé. Ellos necesitan, es lo mejor que tenemos, o de los mejores que tenemos. Pues hay que enviarle a él, que seguramente para Jerusalén era como daba pena, que no, que no se vaya. Cuando se fue el Padre Peter de aquí, no, pídeme quien quiera. Pide Padre Joseph, pide Padre Mateo, pero Padre Peter no. Así que, claro, se necesitan allá. Este hombre, sus dones se necesitan allá, en esa comunidad. Es lo que les dije ayer con el tema de la sal. ¿Ya? Cuando hay demasiado sal, es que no aguanta. O sea, la sal hay que repartirlo. ¿Ya? En la comida, por supuesto. ¿Ya? Ojo, no en las bebidas. Especialmente si es el día que compramos maracuyá, de vez en cuando un jugo de maracuyá, y hay que poner pegatines. Azúcar, sal. No hay que mezclar, ¿verdad? Pero la sal, cuando lo pones en la comida, ¿verdad? Se enriquece, está muy rica, ¿verdad?
Entonces sí, hay que repartir. Y nosotros también tenemos que tener la generosidad y la disponibilidad a que el Señor me puede elegir a mí, ¿ya? A salir de mi comodidad, a salir de mi comodidad, mi casa, donde yo me encuentro, pues para ir a donde me necesitan, donde a Dios le parece mejor encontrarme. Y eso lo he visto. No puedo dar millones de ejemplos, pero puedo apagar la máquina. Acabar con el ejemplo de un diácono que yo conocí el año pasado en Estados Unidos. Yo fui a predicar, ¿verdad? Fui el apóstol, ¿verdad? Para, predicar o pedir plata, no sé qué estaba haciendo, pero más o menos la misma cosa. Y allí yo estuve en la parroquia más pudiente de la diócesis y la parroquia más pobre de la diócesis. Me habían asignado los dos extremos de la diócesis. Y la más pudiente es donde va mi abuela, porque mi abuela vive cerca y claro, es una parroquia con muchísima actividad, ¿verdad? Sería como los ceibos, ¿verdad? Que hay un montón de grupos, un montón de gente que siempre va allí, un montón de dinero, cosas así. Bueno, total, que es una parroquia muy grande, bollante, pero también generosa. O sea, esa parroquia es la que construyó el Santuario de la Virgen, que está en Orlando, se llama María Reina del Universo, pensando en la gente que viene a Disney de todas partes y dónde van a ir a misa, los católicos, cuando vienen a Disney. El santuario. Entonces, son generosos, son muy buenos. Pero allí tienen 3 sacerdotes y tienen varios diáconos permanentes. Un diácono, para los que no saben, es un ministro de la iglesia, es un ministro ordinario de la Eucaristía. En los Hechos de los Apóstoles tenemos el ejemplo de San Felipe, el diácono, San Esteban, el protomártir, etcétera, otros diáconos. Y se ocupan, pues eso, a servir la liturgia, a servir la comunidad, a administrar los bienes y algunas cosas más. Y cuando fui a la otra parroquia también había un diácono, uno solo. Y resulta que ese diácono antes estaba en la otra parroquia. Pero se dio cuenta de que aquí hay demasiados. Somos demasiados diáconos. Entonces él fue al obispo y dice, pues mándame donde quieras, donde me necesites. Y le mandó allí a la parroquia más pobre, a la zona más de la ciudad. Y ahí estaba feliz, sirviendo a su comunidad en la pobreza. De hecho, justamente cuando estaba en la primera, había conocido otro diácono que hizo lo mismo. Sintió que aquí no puedo estar. Y se ofreció, pero esta vez fue a la otra diócesis. Y ahí está en una diócesis en tierra baptista. Y ahí no hay católicos. O sea, sus vecinos se acercaron. Viven en medio del campo, allí en la montaña. Y sus vecinos se acercaron para saludar. ¿Qué tal vas? Como hablan allí. Es que yo soy diácono católico. Era que, okay, hasta luego. No son católicos, ¿ya? Es tierra de misión. Pero me impresionó la disponibilidad y generosidad de esas personas. Es decir, Señor, aquí estoy, envíame a donde tú quieras para hacer lo que tú pienses. Me da igual. Tú eliges qué hago y dónde hago y cuándo hago. Porque tú eres Dios. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Entonces, aquí, pues igual, el párroco puede acercarse y decir, mira, yo necesito que tú te ocupes de tal cosa, ¿verdad? Como un grupo de limpieza para los sábados, o el grupo de lectores aquí en la iglesia, los lectores para formarles leer bien en la iglesia, para que no digan siempre primera lectura o segunda lectura. Es que no hay que decir eso, ¿verdad? Hay alguien que se ocupa a enseñar a todos cómo leer bien y aquí no, por si acaso, es una broma. Y aquí estoy, Señor, lo que tú quieras, mándame. Pues demos gracias al Señor y pedimos a la Virgen y a San Bernabé que tengamos también el corazón
apostólico, ¿verdad? Dispuesto a llevar y predicar la buena nueva a los que no la conocen. Que así sea.